Dios es bueno y escucha nuestras oraciones, y no hay mejor cosa que una iglesia unida, ferviente, orando y alabando al Señor. Allí ocurren cosas sorprendentes, cosas que inclusive no esperamos. Ahora bien, fíjense algo. Esta semana yo llevé un reloj mío a reparar. Llevé un reloj que me gusta mucho. Pensé que se le había acabado la batería solamente. Y ese reloj es análogo y digital. O sea, tiene las manecillas y también tiene una pantallita donde se ve la fecha. Bueno, Ramón. Ojalá, Ramón. Dios te oiga. Ok, Rolex, Ok, ahora fíjense algo, cuando llevo el reloj yo pensé que era sencillo cambiarle la batería y demás, y el relojero veo que se está demorando con el reloj. Y yo le pregunto, ¿qué pasó? Y me dicen, hay algo adentro que no está funcionando. Le cambié la batería, pero no está funcionando. ¿Ok? Y me dice que adentro, el mecanismo del reloj no estaba trabajando bien. Y me decía, mira, le estoy moviendo aquí la corona y está como duro. Es decir, que los engranajes internos que mueven el minutero no está funcionando. Entonces me dice el relojero, porque el reloj usted lo ven y se ve bonito, de verdad, se ve bonito. No es un relojazo Rolex como decía Ramón, pero se ve bonito. Está bien. Y me dice el relojero, mira, no puedo hacer nada por esa máquina. Lo que puedes hacer es ponértelo y, bueno, por lo menos ver la fecha. Pues. El calendario, pues imagínate, está bien. Lindo me voy a ver yo viendo el calendario nada más. Ahora bien, fíjense esto. Yo compré ese reloj con el sudor de mi frente, después de haber pagado una cantidad X, con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que me diera la hora. Y justo ese propósito no lo está cumpliendo. Ahora bien, el reloj se ve bonito, en serio. Si yo me lo hubiera puesto hoy y ustedes me ven con el reloj, ¿se hubieran dado cuenta que no funciona? ¿Qué tendrían que haber hecho para darse cuenta que no funcionaba? Pedirme la hora. Ahora bien, si yo les digo, si ustedes me hubieran pedido la hora y yo les digo son las 11:11 y ni miro el reloj, algo está pasando con ese reloj, ¿cierto? Ahora bien, fíjense esto. El Señor Jesús viene a esta tierra, se humilla, va a la cruz, muere por nosotros en la cruz, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y dice la palabra que compra nuestra libertad y compra la iglesia a precio de sangre. Pagó por eso. Así como yo pagué por mi reloj para que me diera la hora, el Señor pagó con su sangre y su sacrificio nuestra libertad y nuestra iglesia. El problema, ustedes saben qué es en ocasiones sucede, y que es triste, es que muchas veces la iglesia, a pesar de que se ve bonita como mi reloj, no está siendo efectiva para lo que Jesús compró a precio de sangre. ¿Me siguen? Lastimosamente, a veces, en muchas ocasiones vemos iglesias bonitas, iglesias grandes, iglesias pequeñas, pero muchas veces vemos que el propósito, el fin por el cual Jesús formó, diseñó, no se cumple. Jesús dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado, y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es el objetivo de la iglesia. Jesús, antes de partir, esa fue la instrucción precisa, lo vemos en Mateo 28, que les dijo a sus discípulos. Y es lo que nosotros hasta el día de hoy seguimos haciendo. Ahora, pero en ocasiones no funciona así. Y si se han dado cuenta, en las últimas semanas hemos estado conversando sobre la iglesia, sobre el propósito de la iglesia. Hace 2 semanas Alexandra hablaba sobre ser canica versus ser uva. ¿Recuerdan esa ilustración que utilizó muy bien Alexandra? ¿Ok? Una iglesia unida es efectiva. Una iglesia que funciona como un racimo de uvas es una iglesia efectiva. Una iglesia llena de canicas no funciona porque no se interconectan, no crecen, no avanzan. Después, la siguiente semana, la semana pasada, Orlando hablaba del propósito de la iglesia y decía, nosotros somos la iglesia. No es este edificio, no es la estructura. La iglesia somos tú y yo. Lo que hacemos nosotros es lo que hace la iglesia. Es decir, no es que la iglesia es una cosa y yo hago otra cosa aparte. No, el ejemplo que nosotros damos es la iglesia. Lo que nosotros manifestamos cuando salimos de aquí es el ejemplo de iglesia que nosotros damos a los demás. ¿Me siguen? Ahora bien, ¿saben cuál es uno de los obstáculos que muchas veces afecta el buen funcionamiento o la efectividad de una iglesia? ¿Alguien se imagina? ¿Se lo imaginan? ¿No se lo imagina? ¿Perdón? ¿Cómo? El yo. Me gusta. Ahora vamos a hablar de eso. Fíjense, algo que afecta el buen funcionamiento, así como mi reloj adentro, los engranajes no estaban sincronizados trabajando para dar la hora de manera efectiva, muchas veces lo que afecta la efectividad de la iglesia es la falta de unidad. Y vemos piezas del reloj, haciendo la misma analogía, que cada una quiere andar por su parte. Y vemos como que chocan y entonces el minutero se traba. Y no estamos siendo efectivos en muchas ocasiones por falta de unidad. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios, vamos a verlo ahora, este va a ser nuestro pasaje central, 1 Corintios capítulo 12, habla sobre eso, sobre la unidad de la iglesia, sobre cuál es ese rol y qué es lo que debemos hacer para fortalecer la unidad de la iglesia. Pero déjenme antes ponerle un poco de contexto, qué es lo que sucedía cuando el apóstol Pablo hablaba o le escribía esa carta a la iglesia en Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia próspera, era una iglesia que estaba en una ciudad portuaria que pues les iba muy bien. Ahora, desde el capítulo 2 de 1 Corintios, van a ver que el apóstol Pablo es duro con el carácter que debe tener esa iglesia, es duro y fuerte, firme con el comportamiento que deben tener. Y en el capítulo 12 ilustra de manera magistral cómo debe ser una iglesia unida. Vamos al pasaje. Porque aquí, luego de hacer esta comparación, nos salta una pregunta, y es ¿cómo fortalecemos la unidad de la iglesia? Si sabemos que esto es algo que deteriora, que perjudica la efectividad de la iglesia, entonces algo tenemos que hacer para fortalecer esa unidad y para que no se pierda la unidad de la iglesia. Bien, vamos al pasaje. Dice 1 Corintios capítulo 12, lo ven ahí en pantalla, ¿cierto, no? Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo,
Dice, tiene muchos miembros. Aquí está haciendo una comparación del cuerpo de Cristo o del cuerpo con el cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia con el cuerpo humano. Y dice, es un solo cuerpo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman ¿qué? Un solo cuerpo. Es decir, no hay dos cuerpos. La iglesia que el Señor fundó, Jesús fundó, es una. No hay dos cuerpos. Dice, así sucede con Cristo. Dice, todos, ¿quiénes somos todos? Nosotros. Fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo. Es decir, no hay dos Espíritus Santos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y dejamos que Él entre a nuestro corazón, rendimos nuestra vida a Él, un Espíritu Santo entra y empieza a hacer cambios. No hay dos. No es que el Espíritu Santo de Noris es diferente al mío. No, yo soy diferente a Noris. Probablemente el Espíritu Santo tiene que trabajar un poco más duro conmigo que con Noris. Pero es un solo Espíritu Santo. Y dice, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y aquí obviamente hace referencia a la situación sociocultural de la comunidad, es decir, ya seamos panameños, venezolanos, americanos, africanos, europeos, no importa, un solo espíritu, un solo cuerpo de Cristo. Si somos, mira lo que dice, esclavos o libres, es decir, empresarios asalariados, emprendedores, lo que quieran, un solo Espíritu Santo, un solo cuerpo de Cristo. Y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Sigamos leyendo. Ahora bien, esto nos enseña un primer principio. El apóstol Pablo aquí, que es lo que quiero que veamos hoy. Dios nos bautizó para construir un solo cuerpo. Como les dije, cuando aceptamos a Jesús, Él nos separa, nos bautiza, nos sella, nos marca para Él, para construir un solo cuerpo. No puede haber algo como dos cuerpos, no puede haber como que, bueno, tú tienes allá tu Espíritu Santo, yo tengo acá el mío, yo estoy solo mejor acá. No me gusta juntarme con la gente. No. Él diseñó la iglesia de esta manera, para que fuéramos una familia, para que fuéramos un solo cuerpo. Y fíjense que esta misma idea, o este mismo concepto, el apóstol Pablo, estamos leyendo 1 Corintios, pero lo amplía un poco en Efesios. Efesios capítulo 4. Versículo de 1 al 6, se los voy a leer rápido. Dice, por eso yo, hablando Pablo, por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, ¿se dan cuenta cómo estaba Pablo? Preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Es decir, tenemos una sola esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál es esa esperanza? Que Él va a venir por nosotros. El reino de Dios. Una sola esperanza. Que Él va a venir por nosotros y que vamos a estar allá en las bodas del Cordero. Y que vamos a estar juntos diciendo, Santo, 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 Señor Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Todos juntos vamos a estar allá. Esa es una sola esperanza porque hay un solo Espíritu y un solo cuerpo. Y dice así, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Es decir, un solo Dios, un solo cuerpo, una sola esperanza, una sola fe, ¿puesta en quién? En Él. Así funciona esto.
Y esto es lo que está tratando de transmitir aquí el apóstol Pablo. ¿Cómo es una iglesia efectiva? Una iglesia unida en un solo cuerpo. Ahora bien, quizás algunos digan, no, Daniel, es que tú sabes, yo no soy así sociable. Eso de estar hablando con otros así, a mí eso de que me manden a saludar al que está al lado, eso a mí me... Eso de que me digan salúdale, ya está mandando a saludar al que está al lado. Y encima quiere decir que el versículo. ¿Para qué? Yo vine aquí a escuchar. Bueno, déjeme decirte algo. El Señor nos separó, nos bautizó, nos marcó, nos unió para que fuéramos un solo cuerpo. Para que sí le des un versículo bíblico al que está al lado. Para que le hables al que está al lado tuyo. Para que seas de soporte del que está al lado tuyo. Para que el que está al lado mío también sea soporte mío. Para que entre nosotros llevemos nuestras cargas. Ese es el objetivo de la iglesia. Para eso Jesús fundó la iglesia. Vayan y hagan discípulos a todas las generaciones. Ahora bien, sigamos leyendo. ¿Cuál es el primer principio que encontramos aquí en este pasaje? Dios nos bautizó para que seamos un solo cuerpo. Hay un segundo principio que vamos a ver aquí. Y seguimos leyendo el versículo 14. Estamos en el mismo pasaje de 1 Corintios 12. Versículo 14 dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. ¿Ok? Esto me habla de unidad, no uniformidad. ¿Se comprende el concepto? No es que todos somos iguales. Somos un solo cuerpo, pero cada uno tiene una función. Y dice así, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, miren esta referencia profunda que hace el apóstol Pablo, sencilla, pero profunda. Dice, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, ¿ustedes saben algo? Yo estoy aquí ahorita dando un mensaje, ¿verdad? Y tuve un proceso obviamente de preparación. Ahora bien, ¿sería yo efectivo en mi mensaje sin la ayuda del equipo que está atrás en audiovisual? Probablemente mi mensaje solo le llegaría a Francisco, ¿verdad? O a Sarair. Solo de aquí no pasara. ¿Y ustedes saben qué quiere decir esto? Interdependencia. Vamos a seguir leyendo. Dice, en realidad, Dios, ¿quién? Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es solo uno. Es decir, Dios nos dotó a cada uno de un talento diferente. Como les decía, no sería nada nuestro mensaje aquí si no fuera por la ayuda del equipo de allá atrás de audiovisual. Es decir, no fuera nada este mensaje si la hermana Susi no me hubiera dado café esta mañana. ¿De verdad? No hubiera pasado de la primera fila el mensaje. Si no hubiera sido. Ahora usted me pide a mí que yo haga el café. Y le aseguro que no se lo van a tomar. ¿Y ustedes saben qué es eso? Interdependencia. Miren que no es dependencia, ni mucho menos independencia. Hay diferencias. Independencia es yo estoy solo, yo me hago yo todo, yo me hago mi café, yo me predico, yo me canto, yo me hago todo. Dependencia es me siento a esperar que me hagan el café, que me hagan todo. Yo vine y espero que todo me lo hagan. Interdependencia es yo hago algo por otro y otro hace algo por mí.
Yo sostengo a alguien y alguien me sostiene a mí. Yo oro por alguien y alguien ora por mí. Así como les decía hace un rato, a Pedro estaba en la cárcel y la iglesia ferviente y constantemente oraban por Pedro. Y un milagro sucedió. Eso es interdependencia. Y eso es lo que nos describe. Todos somos parte de un cuerpo y Dios nos colocó. Dios nos dio los talentos a cada uno. Dios nos dio el lugar donde estamos para que seamos un solo cuerpo de edificación, tanto para la iglesia como para los de afuera. Ahora, esto nos enseña, segundo principio que les hablaba, y es Dios nos colocó como a Él mejor le pareció. ¿Ustedes saben cuál es el problema a veces? El problema a veces es que no entendemos que Dios quiere hacer algo en nosotros para beneficio de otros con cada uno. Y no entendemos, y todos en alguna ocasión, todos queremos tocar la guitarra. Ah, porque es que se ve chévere. Ahí tienen la guitarra arriba. Y no, ustedes alguna vez, o nos hemos preguntado alguna vez, cuando usted llega aquí a la iglesia, ¿quién acomodó las sillas? ¿Quién hizo el proceso de limpieza en la semana? ¿Quién hizo el café, como les decía esta mañana? ¿Quién se paró temprano para ensayar? No, me explico. A veces damos por hecho y por sentado este tipo de cosas. Pero todos tenemos un espacio para interactuar y para hacer y para servir en la iglesia. Les voy a contar una historia que una vez escuché. Escuché a un pastor contar esta historia y decía que una señora anciana en una ocasión se le acercó y le decía, pastor, yo no sé hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo en el cuerpo de Cristo? Yo no sé hacer nada, yo tengo edad avanzada. Y el pastor, tratando de ayudarla, le dijo, ok, venga, vamos, nos sentamos, vamos a conversar. A ver, dígame usted, explíqueme usted, ¿qué usted hace? ¿Cuál es su actividad diaria? ¿Qué es lo que usted hace todos los días? Y la señora empieza, bueno, yo me levanto como a las 6 de la mañana y me pongo a orar como hasta las 7 y media de la mañana. De ahí entonces preparo el desayuno y luego que desayuno le escribo y llamo a algunas personas por las que he estado orando y les pregunto cómo les va. Les digo si necesitan algo, les digo que he estado orando por ellos. Luego de eso, me pongo un rato a leer la Biblia y allí me ocupo con algunas cosas de la casa. Luego de esto preparo el almuerzo, como. Después que como tomo una siesta, pero después que me levanto me pongo a orar nuevamente, quizás como una hora y media más. Y después me acuerdo que habían personas que quizás no había llamado y no les había preguntado cómo estaban. Y las llamo y les digo, ¿cómo estás? He estado orando por ti. Luego de eso decía la señora, ya se me hace en la tarde, preparo la cena. Y ya me voy a dormir después y antes de dormir oro otro poquito más. Y me acuerdo de otras personas que tenía que orar por ellas y oro por ellas y me acuesto a dormir. Y el pastor le decía, señora, pero usted hace más que muchos de nosotros. Usted está sosteniendo a la iglesia en oración. Usted está poniéndose en la brecha y orando por cada uno de nosotros. Está haciendo bastante. Pero muchas veces pensamos que hacer algo en la iglesia solo es cantar, predicar o hacer sonido. No, todos podemos hacer algo. Todos podemos orar por otros. Todos podemos pararnos allí en la entrada y dar la bienvenida al que llega. Todos podemos ser maestros de niños. No todos. No todos. Eso ya es complicado. Yo no me he metido nunca porque... Que no me escuche Alexandra. Pero todos
tenemos un don, un talento que Dios nos ha dado para servir a otros. Y no solo a los que estamos aquí, servir a otros afuera. Todos tenemos la oportunidad de servir. Ahora, quizás algunos piensen, yo no sé hacer nada. Recuerde la historia de la señora que le dije. Si usted cree que no sabe hacer nada, ore por sus hermanos. Hay una hermana de esta iglesia en una ocasión me dijo, Daniel, yo oro por ustedes todos los días. Y yo dije, belleza, gracias. Y toda la semana, ustedes lo saben, hay un equipo de esta casa que ora por nosotros. Y es de bendición para nosotros eso. Ahora, vamos a seguir, se nos va el tiempo. Pero esto, como les dije, se llama interdependencia. Es unos hacer por otros. Imagínense esto. Si yo ahora tengo sed, quiero ir a tomar agua, ¿qué tengo que hacer? Tengo que movilizar mis piernas, bajar del escenario, caminar. Probablemente mi corazón se acelere y bombee más sangre. Probablemente mis pulmones respiren más rápido. Y voy hasta la fuente de agua, extiendo mi brazo, tomo un vaso, lo llevo a mi boca, se abren los labios, e ingiero el agua y sacio mi sed. Ahora, ¿cuántas partes del cuerpo interactuaron en una sola necesidad? Eso es interdependencia. Ahora, la mano le preguntó al pie. No, hay una sincronía de trabajo para llegar al objetivo. Y esa es la referencia que hace el apóstol Pablo de el cuerpo con la iglesia. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Sí? Ok. Hay un tercer principio que vemos en esto y vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 21, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Miren esto. Los más débiles son indispensables. El corazón es débil, pero ¿será indispensable el corazón? Dice así, y a los que nos parecen más honrosos los tratamos con honra especial. ¿No se han puesto a ver que nosotros invertimos más en el cabello que en el corazón? Sí, te reíste, yo sé. Las mujeres invierten más en las uñas, en el cabello, que en los riñones. ¿Verdad? ¿Se han puesto a ver eso? Sí. Ahora, los hombres nos preocupamos más en afeitarnos que en velar porque nuestro cuerpo funcione bien. Porque probablemente lo visible, es lo que más cuidamos. Ahora bien, miren lo que dice allí. Dice, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Seguimos leyendo. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división. Fíjense esto, ¿qué dice? División en el cuerpo, sino que dice sus miembros, ¿qué dice? Se preocupan igual unos por otros. Belleza esto, ¿lo vieron? Dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. No es eso de que a Elmir lo aplaudieron y yo estoy bravo. No, si uno sufre, compartimos el sufrimiento. Y si uno se alegra, nos alegramos con él. Eso es el cuerpo. Si a mí me duele el pie, ¿qué va a hacer la mano? Va a agarrar el pie. Eso es la referencia que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Y eso nos lleva al tercer principio que quiero transmitir. Dice, Dios nos unió para que velemos unos por otros.
No hay otra. Somos una familia. Y Dios nos unió para que velemos, para que nos preocupemos unos por otros. ¿Sabes cuál es a veces el problema en esto? Es que a veces nos preocupamos mucho más por nosotros que por otros. Sin embargo, una iglesia efectiva es aquella que sus miembros se preocupan más por otros que por sí mismos. Quizás algunos digan, hey Daniel, la verdad es que no tengo ni tiempo yo. No me alcanza el tiempo para preocuparme de lo mío, voy a preocuparme ahora por otro. Tanta cosa que yo tengo en la cabeza, ¿tú crees que a mí me da tiempo como para pensar en otro? ¿Ustedes saben cuál es la belleza de esto que nos está enseñando el apóstol Pablo? ¿Cuál es la enseñanza en esto? Es que si yo me preocupo por Félix, Félix se preocupa por mí. Si yo ayudo a Francisco, Francisco me ayuda a mí. ¿Y ustedes saben qué sucede? Llevamos las cargas unos por otros. Y cuando eso sucede, obedecemos al Señor y el Señor envía bendición a su pueblo. Fíjense lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que nos ayudemos unos por otros, que amemos los unos a los otros, que nos sirvamos los unos a los otros, que nos soportemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros. Y puedo seguir la lista porque todo el Nuevo Testamento habla de unos por otros. Y ese es lo que nos está enseñando este texto hoy. Dios nos unió para que velemos unos por otros. ¿Saben algo? Este pasaje que acabamos de leer, 1 Corintios capítulo 12, nos enseña estos tres principios. Una iglesia efectiva, es decir, cómo fortalecemos la unidad de la iglesia, comprendiendo que Dios nos bautizó para construir un solo cuerpo. Comprendiendo que Dios nos colocó como mejor le pareció. Él nos dotó de talentos a cada uno de nosotros. Y número 3, Dios nos unió para que velemos los unos por los otros. Ahora, a veces es un poco difícil. A veces esto nos cuesta. Parece sencillo, ¿verdad? Fíjense. Quiero cerrar con esto. Jesús, la noche en que iba a ser entregado, estaba con sus discípulos reunidos. Y Jesús empezó a orar allí y oraba, empezó a orar por sus discípulos. Y fíjense, la oración de Jesús en esa noche, antes de ser entregado, probablemente en ese momento, claro está, él sabía lo que iba, pero él sabía que tenía una misión. Y fíjense lo que dice, lo relata en Juan capítulo 17. Dice Jesús, ahora vuelvo a ti orando al Padre, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, le está diciendo sobre los discípulos. Dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Y fíjense esta parte, dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo. ¿Se imaginan a Jesús orando, teniendo esta oración con sus discípulos? Fíjense, sigue diciendo, y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y fíjense esta parte, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos.
¿Quiénes son esos? Nosotros. Jesús, antes de ir a la cruz, estaba orando por cada uno de nosotros. Estaba pensando en ti, pensando en mí. Jesús, antes de ir a la cruz. Y dice, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que ¿qué? Todos sean uno. Sigue diciendo, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permíteme que ellos también estén con nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean, otra vez, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Esa sincronización, como hacía referencia el apóstol Pablo, esa sincronización perfecta que el cuerpo maneja para desarrollar una tarea, esa es la perfección en la unidad. Dice, y así el mundo reconocerá que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Una iglesia unida es una iglesia efectiva. ¿Saben? Hay mucha gente que necesita del Señor. Hay mucha gente allá afuera perdiéndose. Y lo que esa gente necesita ver no es una iglesia bonita, no es una iglesia grande o una iglesia pequeña. No es una iglesia, sino una iglesia efectiva. Una iglesia que funcione de acuerdo a lo que Jesús dijo. Una iglesia que trabaje en unidad para hacer discípulos, para acercar a los que están lejos y que los que estemos cerca nos parezcamos a Él. Eso es lo que necesita la gente allá afuera. Y mientras en muchas ocasiones nosotros nos preocupamos por tonterías, hay gente perdiéndose. Mientras nos preocupamos más por el corte de cabello que por el corazón, como les decía hace un rato, hay gente afuera que se pierde, que necesita encontrarse con Jesús, que necesita ver una iglesia unida y efectiva que los acerque a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros, iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros, Iglesia Vida? Ahora hablo de Iglesia Vida. ¿Vamos a ser bonitos o efectivos? ¿Vamos a mostrar el carácter de Cristo a otros? ¿O simplemente vamos a ser bonitos? Dios nos mandó a mostrar su carácter a las demás personas. Una iglesia unida es una iglesia efectiva. ¿Lo creen? ¿Van a hacer algo al respecto? Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú hoy nos has hablado, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Y hoy nos ha retado. Hoy nos ha hablado, Señor. Padre, ayúdanos a que esta palabra cale profundo en nuestras vidas. Esta palabra sencilla, práctica, pero con una profundidad tremenda, Señor. Ayúdanos a hacer ese cuerpo que tú nos mandas a hacer. Un solo cuerpo, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza de que tú vendrás por nosotros y de que juntos te adoraremos. Ayúdanos a ser una iglesia efectiva, una iglesia que muestre el amor y el carácter de Cristo a otros en unidad. Tú le dijiste a tus discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Padre, ayúdanos, Señor, moldea nuestro carácter, moldea
Cambia, Señor, nuestras intenciones. Quita lo que no es tuyo. Llévate egos, llévate discordia, llévate lo que no te agrada, Señor. Y que sea tu amor y tu paz que inunde a cada uno de nosotros nuestras vidas, para que podamos amar a los demás como a nosotros mismos. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de la tiniebla, así como tú lo pediste, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Te damos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. Gracias, Padre, en el nombre